Amén. Bueno, para los que escuchen la grabación, hoy es domingo 23 de marzo del año 2025 y hoy vamos a recordar una enseñanza, pero que es algo que permanentemente tenemos que recordar, que es la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Comenzando esta reunión, vamos a mandar dos mensajes muy particulares a dos niñas. Una es Amelie, que cumplió año ayer, que es nuestra sobrina nieta, y que realmente Dios ha puesto en ella un brillo impresionante, porque es el reflejo de su madre. Pero también a una amiguita de mi nieto, que durante toda la semana le hemos recordado. Le vamos a mandar de acá un beso a Male, para que Dios la guarde, la cuide, la proteja, y a donde ella esté hoy en su escuela y con su familia sea feliz, ¿sí? De parte de Bauti, del abuelo de Bauti, a la Male un beso gigante. Después algún día vamos a contar las historias entre la Male y el Bauti. Así que por eso hoy vamos a enviar ese beso y ese saludo especial. Y aquí vamos a hablar de algo que es bueno recordarlo siempre, porque Él es el que nos enseña, Él es el que nos guía. Y muchas religiones todavía no entienden o no pueden entender cómo el Espíritu de Dios puede estar en nosotros y nosotros en el Espíritu. Y vamos a comenzar en el libro de los Hechos. El libro de los Hechos podría haberse llamado, esto está en el Nuevo Testamento, después de los 4 evangelios, podría haberse llamado el libro de las aventuras de los apóstoles, el libro de las hazañas, el libro de cómo actuaron los apóstoles después de que el Señor Jesús estuvo en la tierra. Pero cada vez que estudiamos la Biblia, cada vez que nosotros preparamos material, Dios nos deja reflejado que lo importante en todas las escrituras, en toda la Biblia, es el personaje principal, que es Él y su Padre y el Espíritu Santo. Por eso no se llama de otra manera más que de Hechos. Así, el libro se llama Hechos. Algunos le han puesto Hechos de los Apóstoles, Hechos. Y en el capítulo 2, del versículo 1 al 4, aparece algo que todos hemos cantado, que hay canciones que hablan de esto, y es en la fiesta del Pentecostés. ¿Qué era la fiesta del Pentecostés? Israel tenía mandatos que están en el libro de Deuteronomio, de celebrar algunas fiestas. Para el pueblo de Israel, la Pascua, que era la que le pedía al faraón de Egipto que lo deje salir a celebrar, para el pueblo de Israel la Pascua es la fiesta donde se sale de la esclavitud de Egipto y se pasa a la libertad. Para los cristianos es medianamente parecido, porque salimos de la esclavitud del pecado para comenzar a vivir una vida en Cristo. Y 50 días después de la Pascua se celebra la fiesta del Pentecostés, que es la fiesta de las cosechas, la cebada, el trigo. Y en esta fiesta especial, nuestro Señor Jesús había resucitado al tercer día, que fue crucificado para la Pascua. Al tercer día resucitó. Cuando Él resucita, María Magdalena va a la tumba y Él le dice: ¿por qué buscas entre los muertos al que vive? Jesús le dice: yo estoy vivo. Dice que María Magdalena lo quiso abrazar y dice: espera, no me toques porque todavía estoy en espíritu. Es necesario que yo ascienda a los cielos para que vuelva en carne. Pero ve y dile a Pedro y a los demás, le dice. Y 50 días después de la Pascua, dice que estaban todos juntos en el aposento alto, y pasó esto. Dice: el día de Pentecostés, todos los creyentes estaban reunidos en un mismo lugar. O
o sea, todos los que creen. La Biblia es clara cuando dice los gentiles, los judíos, los creyentes. Los que creen estaban como hoy, todos juntos, nosotros como estamos en esta reunión. Dice, estaban todos los creyentes, estaban reunidos en un mismo lugar. Porque a Dios le interesa que nos reunamos, que no tengamos esta actitud de no venir a las reuniones, de buscarlo, porque fíjense los regalos que recibimos cuando estamos todos juntos. Dice así, de repente se oyó un ruido desde el cielo. Y acá me encanta porque la Biblia aclara detalles, porque por ahí no vaya a ser cosas que digan, no, se cerró una puerta, no, había mucho viento, se cerró la ventana, no, se cayó un mueble. No. De repente se oyó un ruido desde el cielo. Acá no hay duda, era un ruido desde el cielo, parecido al estruendo de un viento fuerte e impetuoso que llenó la casa donde estaban sentados. Un ruido parecido al de un viento que llenó toda una casa. Nosotros sembramos esta casa, este espacio para que nos podamos reunir y siempre le pedimos al Espíritu Santo que Él llene todos estos espacios. Esta mañana cuando anoche en Córdoba, para los que no son de acá y van a escuchar el audio y van a ver el video, anoche llovió toda la noche. Esta mañana cuando nosotros estábamos preparando toda nuestra casa, repasa los pisos, tratamos de limpiar, armar las sillas y armar todo el escenario para dar un culto agradable al Señor. Había sol, pero ahora se ha vuelto a nublar. Y dice que en esa casa hubo un estruendo. Y luego, algo parecido a unas llamas o lenguas de fuego aparecieron y se posaron sobre cada uno de ellos, sobre cada uno de los que estaban reunidos ahí. Una llama o una lengua como de fuego. En algunas religiones han puesto como una coronita, una aureola, pero acá la Biblia es clara, no hay ninguna aureola, no hay ninguna coronita para nadie, es una llama o lengua como de fuego. Y dice que y todos los presentes fueron llenos del Espíritu Santo. Fueron llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otros idiomas. En otra versión dice en otras lenguas. Conforme el Espíritu Santo les daba esa capacidad o les daba que hablasen esas lenguas. Todos los teólogos coinciden que son lenguas espirituales. Nosotros lo enseñamos cuando vimos los dones del Espíritu en nosotros, que es hablar en otras lenguas. O rabakanda, rabasai, arakatende, rebekei. Y eso significa, Señor, te alabamos permanentemente. Porque no solamente tiene que haber gente que hable en lenguas, sino que también la puede interpretar. Y dice, conforme el Espíritu Santo les daba esa capacidad. Cuando todos estamos reunidos, el Espíritu Santo comienza a ministrar nuestras vidas, comienza a ministrar nuestro corazón, comienza a producir algo. Hoy cuando me levanté digo, Señor, fin de semana largo en Córdoba, el sol está lindo, vendrá gente, no vendrá gente, y uno comienza a pensar y apenas sentí la voz de Bauti y dije, este es el Pentecostés. Esto es lo que nosotros estamos sembrando. Lo que Amalia está sembrando para toda su casa, su familia, porque son ellos los que van a cosechar, son ellos, Jerónimo, Bauti, son los que van a cosechar todo lo que nosotros sembremos. Ellos son el Pentecostés, ellos son la fiesta de las cosechas. Ellos son los que el Espíritu Santo va a obrar en ellos para que la iglesia del Señor avance un día más en esta tierra.
Y el Espíritu Santo, cuando comienza a ser enseñado, el Espíritu Santo, ya lo vamos a ver en el libro de Juan, en el Evangelio de Juan, estaba desde el principio de los tiempos. Pero Jesús hace que lo recibamos en una forma especial. El Espíritu de Dios se manifestó en todo el Antiguo Testamento. Podríamos dar muchos ejemplos. Por ejemplo, en Génesis. El libro de Génesis comienza diciendo que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de la tierra. ¿Y qué vio el Espíritu? Desorden. Dice que las cosas en la tierra estaban desordenadas. ¿Qué hace el Espíritu Santo cuando entra en nuestras vidas? Comienza a haber un orden. Comienzan a producirse cambios en la vida de las personas. Primero con un orden. Comienzan a manifestarse cada cosa en su lugar, porque el Espíritu de Dios ordena. No es un espíritu de desorden, de manifestaciones raras, no, es un espíritu de orden. Vamos a ver cómo a lo largo de las Escrituras todos los patriarcas, los profetas, los reyes, todos los sacerdotes, todos los que en algún momento Dios les permitió escribir su palabra en el libro de la vida, que es la Biblia, dejaron dicho, dejaron escrito y dejaron testimonio que ellos fueron guiados por la mano de Dios para poder escribir lo que hoy nosotros podemos aprender y enseñar. Pero Jesús nos dice, miren, ustedes quieren aprender, ustedes quieren recordar lo que aprendan, hay que recibir al Espíritu Santo, y eso es lo que vamos a ir viendo. Pablo, cuando las primeras iglesias cristianas estaban naciendo, después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, le enseña a los cristianos que vivían en Corinto. En la primera carta, las cartas paulinas, esto es un paréntesis, eran estas iglesias que estaban naciendo de cristianos. Le decían, chicos, ¿cómo es esto? Vamos a hablar en cordobés. ¿Qué hacemos acá? ¿Cómo actuamos dentro de una iglesia? Entonces, Pablo le respondía cómo tenían que ir actuando dentro de la iglesia. Pero una de las cosas, vamos a ver, que en muchas de las cartas paulinas les refiere del Espíritu Santo. Y dice así, el Espíritu Santo le da a cada persona una manifestación especial. ¿Para qué? Dice, para ayudar a los demás. Por eso es bueno que nos congreguemos y es bueno recibir el Espíritu Santo, y vamos a ver cómo se recibe. Porque este evangelio, algunos teólogos dicen que aquellas personas que reciben el Espíritu Santo y se encierran en su casa, producen en el espíritu como una masturbación espiritual, o sea, una cuestión de que gozan solo. Pero Dios no pretende eso. La palabra de Dios es clara, es para ayudar a los demás. ¿A qué le vamos a ayudar? Sí, podemos ayudar a una persona a cruzar la calle, cuando nos pide algo para comer, le ayudamos con comida. Es para ayudar a las personas a que conozcan a Dios, a que vengan a su reino. Sigue diciendo el libro de Hechos, en capítulo 1, versículo 8, dice, el Espíritu Santo da poder y hace que las personas sean testigos de Dios. Esto es muy importante, porque nosotros cuando recibimos el Espíritu Santo y le queremos hablar a la gente de Dios, queremos que ellos se convenzan de la manera que nosotros nos convencimos, o lo queremos convencer a nuestra manera. Y Dios dice, tranquilo, ustedes preséntenle en el Espíritu Santo, que la obra la hace el Espíritu Santo. Dice que Él es el que va a dar testimonio de Jesús, y Él va a ser el que las personas sean testigos de Dios. Nosotros le podemos presentar a Dios, le podemos presentar a Jesús, pero después la obra en la persona, el cambio, lo va a hacer el Espíritu Santo. Por eso muchas personas que vienen acá vienen de una manera, y cuando reciben el Espíritu Santo comienzan a cambiar.
Y nosotros solamente, ¿qué hicimos? Le presentamos al Espíritu Santo, le presentamos a Jesús. El cambio lo produce el Espíritu Santo. Y comienza esta necesidad, este hambre espiritual de congregarnos, de juntarnos a orar, como nos juntamos los días miércoles a las 20-30 horas, nos unimos en Meet para poder orar todos juntos, escuchar las peticiones, escuchar las personas. En el libro de Hechos, en el capítulo 4, en el versículo 31, dice: después de orar, las personas fueron llenas del Espíritu Santo y proclamaban la palabra de Dios. No hay manera de que Dios no escuche las oraciones de las personas. No hay manera de que después de una oración Dios tenga misericordia de cada uno de nosotros y de las personas que oran y se manifiestan en sus vidas. Sigue diciendo el libro de Hechos, y esto es muy, pero muy importante. Hechos 2, capítulo 2, versículo 38, arrepentimiento. El apóstol Pedro, que era el que lideraba el grupo de apóstoles en su momento, les contestó, dice así: cada uno de ustedes debe arrepentirse de sus pecados y volver a Dios. O sea, y esto es tal cual, yo como padre, como hermano, como hijo, como primo, como sobrino, me gustaría que la presencia mía acá haga que a mis tíos, hermanos, padres, hijos, nietos, Dios les perdone el pecado, pero esta salvación es individual. Y Pedro, y acá la Biblia lo enseña, dice: cada uno debe arrepentirse de sus pecados y volver a Dios. Y agrega algo más: y ser bautizados en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados. A ver, vamos a aclarar, porque esto es parte de esta enseñanza. Cuando nosotros hacemos nuestra confesión de fe, confesamos con nuestra boca delante de testigos que Jesús es nuestro Señor y Salvador, que es el único Hijo de Dios y que a través de Él recibimos la salvación y nos arrepentimos de nuestros pecados, dice la Biblia que con nuestra boca confesamos para salvación. Hasta acá, ese es un punto. Pero después debemos arrepentirnos de nuestros pecados, pedir perdón, ser bautizados en el nombre del Padre. Acá Pedro, este es el original, en el nombre de Jesús. Así dijo Jesús en el mandato que Jesús da en Mateo 6. Vayan a las naciones, o sea, vayan a todo el mundo. Prediquen el Evangelio, o sea, anuncien las buenas nuevas. ¿Cuáles son las buenas nuevas? La salvación. Hagan discípulos. ¿Qué es hacer un discípulo? La palabra discípulo ahí es aprendiz. O sea, hagan aprendices. ¿Qué significa? Enseñen, porque no hay nadie que aprenda si no hay otro que le enseñe. Enseñen, y después que sean enseñados, bautícenlos en mi nombre, dijo Jesús. Por eso Pedro repite, en el nombre de Jesucristo. Después la iglesia le agregó, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero todavía, como vemos acá en Hechos, no había llegado el Espíritu. Viene después, por eso la iglesia le agrega, pero Pedro seguía diciendo lo que originalmente dijo Jesús: bautícenlos en mi nombre, que se identifiquen conmigo. Entonces, dice Pedro, recibirán el regalo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es un regalo en nuestra vida, ya habita en nosotros. De todos los que son bautizados por esta casa, porque sabemos que muchos pueden haber recibido el bautismo de niños en alguna otra religión, pero ¿qué pecado? ¿Cómo se arrepienten de su pecado un bebé de 3 meses si no sabe ni hablar? ¿Cómo entiende que tiene que arrepentirse? ¿Cómo tiene entendimiento para ser un aprendiz si todavía ni siquiera puede hablar? Entonces Jesús fue claro: tienen que ser personas con plena conciencia, o sea, adultos, que cuando ustedes les enseñen la verdad del Evangelio, que es la salvación y que es Jesucristo, ellos aprendan y se arrepientan de todo corazón de sus pecados.
Por eso ningún bebé puede arrepentirse, porque no tiene la conciencia, no tiene el conocimiento, no tiene la capacidad de hacerlo. Entonces sí, le podemos rociar la cabeza con agua. Bueno, en la capellanía, cuando los capellanes nos enseñan que frente a que una persona ya está en su último momento, en su último minuto, y quiere arrepentirse, nosotros lo podemos bautizar con agua, pero esa persona que ya es un adulto tiene que producir lo que la Biblia nos dice: arrepentimiento. Arrepentimiento en el griego antiguo significa metanoia, que es cambio de mente. Arrepentirnos de todo lo que hemos hecho mal. Miren, ya vamos a ver cómo Dios, a pesar de que caminamos en Cristo, caminamos en el Espíritu Santo, nos enseña que cada rato tenemos que exponer nuestra vida delante de Dios, porque seguramente alguna cosa tenemos que ajustar, ir ajustando, arrepentirnos. Si seguimos en el libro de los Hechos, después vamos a pasar al libro de Juan. En el libro de los Hechos, en el capítulo 11, versículos del 12 al 18, Pedro, el Espíritu Santo, delante de Pedro, se le presenta a los gentiles, a los que no eran judíos. Para los gentiles en la Biblia, y para Pedro sobre todo, que él era un judío muy cerrado en su religión, en su creencia, los gentiles eran todos aquellos que no tenían sangre pura, sangre judía. Y dice así: el Espíritu Santo me dijo que los acompañara. Eso le dice Pedro a estos hermanos. Dice que los acompañara y que no me preocupara que fueran gentiles. O sea, que los acompañara y no me preocupara que ustedes no fueran judíos. Más o menos así. Estos 6 hermanos, quizás fíjense, que primero los trata de gentiles y después los trata de hermanos en Cristo. Estos 6 hermanos aquí presentes me acompañaron y pronto entramos en casa del hombre que había mandado a buscarnos. Él nos contó cómo un ángel se le había aparecido en su casa y le había dicho: envía mensajeros a Jope y manda llamar a un hombre llamado Simón Pedro. Él te dirá cómo tú y todos los de tu casa pueden ser salvos. Comenzaba el cristianismo a manifestar la gracia de Jesús, la misión y la encomienda para que las personas fueran salvas. ¿Por qué se necesitaba esto hace más de 2000 años? Porque hasta ese momento todo el Antiguo Testamento, que habla de leyes, estatutos, actas que debíamos cumplir, ninguno había alcanzado la salvación, porque ninguno había llegado a la perfección de los mandamientos de nuestro Dios, de nuestro Señor. Entonces dice: miren, yo he mandado profetas, he mandado reyes, he mandado personas que han sido testigos míos, pero a pesar de eso, ustedes han sido desobedientes, no han podido cumplir mis mandatos. Entonces tienen que arrepentirse, porque yo ahora le mando al Salvador, que es Jesucristo. Y Él fue el que cargó todos nuestros pecados en la cruz. Él fue el que dijo: yo voy a obrar por ustedes, yo voy a cargar todas sus culpas, todos sus pecados, todas las cosas que ustedes han hecho, las voy a llevar conmigo a la cruz. Así como cantamos algunas de las canciones, que, bueno, vamos a ver si se las podemos enviar por el grupo, porque también queremos que sean de bendición las canciones que aquí cantamos. Dice que Él cargó nuestra cruz, Él cargó nuestras culpas. Entonces, este Señor, que se le había presentado un ángel, que el ángel le dijo: llámalo a Pedro, a un hombre Simón llamado Pedro, para que él te diga cómo tenés que hacer para que seas salvo tú y toda tu casa. Y dice: cuando comencé a hablar, continuó Pedro, el Espíritu Santo descendió sobre todos ellos, tal como descendió sobre nosotros al principio. ¿A qué principio se refiere Pedro? A Pentecostés. Él vio que los gentiles, que los que no eran judíos, él vio la manifestación del Espíritu Santo y descendió igual que cuando descendió en Pentecostés a todos nosotros. ¿Cómo?
Se escuchó un estruendo del cielo, como un viento fuerte, recio, y le aparecieron lenguas repartidas como de fuego sobre cada uno de ellos. Y ahí Pedro dijo, wow, la salvación entonces también es para los gentiles. Bueno, vamos a ver qué dice acá. Entonces pensé en las palabras del Señor cuando dijo, Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Y como Dios le dio a esos gentiles el mismo don que nos dio a nosotros cuando creímos en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo para estorbar a Dios?, dijo Pedro. Pedro había sido muy testarudo. Pedro había sido el que se negó a predicarle el evangelio de las buenas nuevas a los judíos. Pedro tuvo un sueño donde sobre una sábana bajaban animales y el Señor le dice, come. Y esos animales, para la tradición judía de aquellos años, eran animales impuros. Entonces Pedro dice, no voy a comer porque esos animales son impuros. Y Dios le dice, ¿cómo le dices impuro a algo que yo santifiqué? Dios ya no santificó. Esa era la imagen espiritual. Entonces Pedro se arrepiente porque Pedro se había arrepentido, pero no del todo. Ahí es donde se arrepiente. Y dice, ¿quién soy yo para estorbar la obra de Dios? A veces nosotros nos arrepentimos porque venimos acá a la iglesia, alguien nos convence y dice, bueno, sí, me arrepiento, pero una de esas salimos de acá y resulta que no era tan arrepentido. Nos teníamos que arrepentir de nuevo, de muchas cosas que nos pasan en nuestra vida, cosas que nos pasan a diario, cosas que a veces creemos que nos arrepentimos para que otro diga, mirá qué bien, ya. Pero ¿saben una cosa? Dios escucha las palabras de nuestra boca, pero escucha nuestro corazón. Dios escucha lo que nosotros decimos en nuestro corazón. Por eso cuando la gente me dice, pero yo no sé orar bien, claro, una de esas, ellos escuchan oraciones y escuchan cosas que sí, las escuchamos las personas, porque alguien habla, otro escucha. Pero cuando oramos, no le oramos a las personas, le oramos a Dios. Entonces Dios escucha nuestro corazón. Y dijo Pedro, cuando los demás oyeron esto, dejaron de oponerse y comenzaron a alabar a Dios. Y dijeron, podemos ver que Dios también les ha dado a los gentiles el privilegio de arrepentirse de sus pecados y de recibir vida eterna. ¿Quién eran los demás? Los judíos o ultrajudíos, ortodoxos, que no entendían que Dios es más grande y que solamente los seres humanos limitamos a Dios. Yo veo como muchas personas dicen, no, porque Dios tal cosa, no, como Dios a aquel, ¿cómo Dios va a perdonar? Mirá lo que ha hecho, mirá lo que hizo aquel. Claro, lo que pasa es que ahí nosotros tenemos una vara para medir lo que hace otro. Esa vara es conforme a lo que nosotros somos. De pasada hablaba con una persona que decía, mirá, a mí no me gustó que fulano haga esto con su suegro o su padre o que su madre o que... Pero ese es según nuestra vara. Según lo que yo mido de cómo otro debe actuar. Mire, así, justamente en estos días, un grupo de amigos, todos veteranos, jugadores de pádel, tenemos un amigo que ha tenido una enfermedad muy grave, que es una ACV. Y claro, ya no puede volver a competir ni a jugar. Y él, bueno, algunos le dijeron, che, no vengas a jugar con nosotros, y bueno, se ofendió. En realidad, después, una serie de cosas interviene la familia, uno dice, che, hicimos bien, hicimos mal. Miren, no sé si hicimos bien o si hicieron mal. Pero hasta estas pequeñas cosas, a todos los que creemos, debemos ponerlas en manos de Dios. Primero, para que ayude a ese amigo a volver a rendir plenamente con su cuerpo y poder disfrutar de la competencia de un partido de pádel, que ya a esta edad ninguno de nosotros había jugado una olimpiada, pero por lo menos nos divertimos.
Otros somos más gordos, más flacos, tenemos más lesiones, menos lesiones. Algunos tienen rotura de menisco, los otros tienen cáncer con caderas rotas, con reemplazo de cadera. Miren, todos tienen un parche. Pero a veces nosotros los hombres queremos resolver las cosas con la vara que nosotros medimos y no con la vara que Dios mide. A veces nosotros, sin querer, esa vara se puede transformar en la vara de otro, porque esa persona que está hoy, que no puede físicamente moverse bien, su vara es: no me importa lo que los demás piensen, yo quiero estar ahí aunque no pueda. Entonces sí hay una cuestión de manipulación, hay una cuestión de ser un poco déspota, egoísta, y los demás también. Entonces digo: Señor, esto lo pongo en tus manos para que vos lo arregles. Y a veces nosotros queremos arreglar las cosas diariamente conforme a nuestra medida de vara, conforme a como yo quisiera que sea. Y Dios dice: che, ya te enseñé esto. Salmo 23 le dice David a Dios: Señor, tómame de tu mano y guíame por sendas de justicia. Y dice que Dios nos toma de nuestra mano y nos guía por sendas de justicia por amor a su nombre. Y fíjense lo que los hombres queremos hacer, como hacía Pedro acá. ¿Por qué lo traje a Pedro? Porque era el más testarudo, el más cabezón. Y ese espíritu de testarudez muchas veces está en los creyentes nuevos. Porque somos nosotros los que queremos tomarlo a Dios con nuestra mano y llevarlo nosotros por la senda a Dios, cuando dice claramente: Señor, tómame de tu mano y tú llévame por sendas de justicia. Tú llévame por el camino correcto. Decime por dónde tengo que ir. Pero ¿qué pasa? Nosotros queremos ser Dios. Queremos resolver nosotros las cosas. Queremos ser más buenos que Dios. Y lo primero que aprendí cuando llegué al Evangelio es que nadie es más bueno que Dios. Nadie. Mucho menos yo. Mucho menos mi casa. ¿Por qué? Porque Dios tiene una manera de amar a las personas que yo ni siquiera todavía le puedo atar los cordones de las sandalias de nuestro Señor Jesús, amando a las personas. Nosotros hacemos por amor muchas cosas, y aquí está Esther y está Jerónimo de testigo, las cosas que hacemos por amor a la gente, pero ni siquiera le podemos atar a Jesús las cuerdas de sus sandalias, porque es tanto el amor que Dios tiene por las personas que no lo vamos a entender nunca. Hasta por esas personas que hoy sufren, que están limitadas físicamente y que no pueden volver a practicar un deporte. Saben que Dios, a pesar de la dureza del corazón de muchas personas, otras amigos que están falleciendo de cáncer, que están enfermos y su corazón es duro como una piedra, y nosotros decimos: Señor, ablándale el corazón, Señor, que vuelva a mover su cuerpo, lo hacemos porque sabemos que Dios lo puede hacer, pero Dios lo hace en amor, con un amor tan grande que ni siquiera, creo que a mí no me va a alcanzar la vida para entenderlo. Cómo Dios puede tener tanto amor por la gente, tanto que sacrificó a su Hijo por nosotros, tanto amor. Y ahora vamos a ver qué dice Juan en su Evangelio. Este Evangelio, lo vuelvo a repetir para que quede grabado, fue escrito después de las revelaciones del libro de la Apocalipsis, porque Juan, en la isla de Patmos, recibe una revelación. Él es llevado a los cielos y ve que ya Jesús, todo lo que era, ve el poder de Jesús, lo ve a Jesús encabezando un ejército, lo ve a Jesús en su gran magnitud, en sus ropas de brillo, de luz, encabezando el ejército celestial, juzgando al mundo y en su segunda venida. Por eso cuando escribe el Evangelio dice: este es Dios. Juan 1.1 dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era Dios, y el Verbo estaba con Dios. Che, yo vi que ya esto era. Ese es el Evangelio, ese es el Génesis del Nuevo Testamento. Es el principio, el comienzo. Juan vio el comienzo, vio cómo las cosas eran en el comienzo. En Juan capítulo 14, versículo del 15 y 18 dice que Jesús dijo así, y él lo afirma porque él lo vio.
Dice, Jesús le dice, si me aman, le dice a sus apóstoles, obedezcan mis mandatos. Nosotros estamos preparando un material para comenzar, después lo vamos a presentar en la iglesia, por supuesto, pero es para comenzar a enseñar y para poder comenzar a enseñarle al mundo. ¿Y saben cuántas veces he visto en el Antiguo Testamento, que todavía estoy preparando todo ese material, la desobediencia del pueblo de Dios? Porque en el libro de Deuteronomio están las bendiciones y las maldiciones. Las maldiciones son la consecuencia de ¿qué? De toda la desobediencia que nosotros producimos cuando conocemos a Dios. Y en el Nuevo Testamento, ya Juan dice, yo que vi todo esto como era, lo primero que le dice, si me aman, obedezcan. O sea, Dios sabe que somos desobedientes. Por eso durante toda la Biblia nos ha dicho no sé cuántas veces, obedezcan mis mandamientos. Dice, y yo le pediré al Padre, eso le dice Jesús, y Él les dará otro abogado, o sea, Él les dice, otro abogado defensor. O sea, dice Jesús, yo vine a la tierra como abogado defensor, para defenderlos, para llevar su causa, que es la causa del pecado, ante el tribunal de los cielos y anular todas las actas, todas las sentencias que había contra ustedes, porque en nuestra desobediencia el castigo es la muerte, y la muerte eterna. Pero dice Jesús, yo vine como abogado defensor. Y si obedecen mis mandamientos, yo le voy a pedir a mi Padre que les mande otro abogado defensor, quien estará con ustedes para siempre, dice. Me refiero, y acá para que no haya duda, de que no es un santito, no son los apóstoles, no es una virgencita, yo, con todo respeto, algunos hasta idolatran a María, la Madre de Jesús, como una figura de deidad, y todo eso está bárbaro, pero acá es claro, dice, y me refiero al Espíritu Santo. Acá no hay tutía. ¿Quién guía a toda verdad? ¿Quién es la verdad? Jesús dijo, yo soy la verdad, el camino y la vida. O sea, es el Espíritu Santo el que nos guía a Jesús, que nos guía a Él. Dice, el mundo no puede recibirlo porque no lo busca ni lo reconoce. La gente no busca venir a Dios. La gente no busca reconocer a Dios. Entonces mucho menos va a reconocer al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es una persona, ¿sí? La persona del Espíritu Santo. Pero ustedes, le dice a los creyentes, a los que ya recibieron, sí lo conocen, porque ahora vive con ustedes y después estará en ustedes. Dice Jesús, no los abandonaré como huérfanos, vendré a ustedes. ¿Se acuerdan que hoy los creyentes no podemos pensar que en algún momento Dios no va a estar? Dios está en nosotros. ¿Cuándo? Siempre. Siempre. Pero la Biblia deja dicho que una vez Dios no estuvo. ¡Wow! Dice. ¿Cuándo? Y bueno, cuando María, la hermana de su mejor amigo, le dice, tu mejor amigo ha muerto y tú no estabas. ¿Sí? ¿Cómo que Dios no estaba al lado de su mejor amigo? Claro, y ahí Jesús nos dice, miren, yo en mi carne tengo limitaciones. Cuando yo fui Jesús y estuve como hombre en la tierra, podía estar a donde yo iba. ¿Sí? Por eso María le dice, che, Lázaro, tu amigo ha muerto y vos no estabas. Pero ahora que estoy con ustedes en el Espíritu, voy a estar siempre y en todos lados. Ahora sí no los abandonaré como huérfano y vendré a ustedes. Ahí quería enseñarles lo que en algún momento el Espíritu, en el arameo el Espíritu significa rush, medio raro porque en realidad no tenía vocales. El Espíritu Santo en el griego es llamado, se traduce como pneuma, de ahí viene la palabra neumático, porque el Espíritu es aire.
Él para nosotros es nuestro paracleto, que significa ayudador. La palabra paracleto es una palabra que uno dice, ¿de dónde salió eso? Una vuelta me preguntó una mujer, ¿qué es el paracleto? Es para que te ayude. Y me miraba y yo decía, no, pero eso, el paracleto, te pregunto yo, es tu ayudador, el que va a ayudar. Y fíjense lo que dice Juan. Juan en el capítulo 14, un poco más adelante, Jesús les vuelve a decir, les digo estas cosas ahora, mientras todavía estoy con ustedes. Sin embargo, le dice Jesús, cuando el Padre envíe al abogado defensor como mi representante, dice Jesús, es decir, al Espíritu Santo, y acá está la clave, Él les enseñará todo. ¿Qué nos va a enseñar? Todo. Y les recordará cada cosa que les he dicho. El Espíritu Santo está en nuestra vida, nosotros estamos en el Espíritu. En el mundo hay 4.600 religiones más o menos. Por supuesto que dentro de ese número hay sectas satánicas, sectas diabólicas, sectas incorrectas. Porque cada uno, miren, una secta peligrosa que le hemos estado estudiando ahora en estos días es la de los mormones, que ellos tienen como líder a un ángel morón y a un ángel. Mire, toda religión significa religar, es el intento del hombre quererse ligar a Dios nuevamente. ¿Por qué nos alejamos de Dios? Por el pecado. Si no hay arrepentimiento, no hay perdón de pecados. Y Dios nos llama a arrepentimiento. No es que nosotros nos arrepentimos y ya está, Dios bien. No. Hay convicción del arrepentimiento, hay convicción del pecado y por eso nos arrepentimos. Y es Dios. Toda religión que no enseña que Jesús es nuestro Salvador, que Él vino a dar su vida por nosotros y que el Espíritu Santo es el que vive en nosotros, comiencen a desconfiar, porque no es por ahí, es por acá. Lean la Biblia. Y cuando ustedes lean la Biblia, para leer la Biblia lo primero que hay que hacer es orar, para pedir entendimiento. Pero para decirle al Espíritu Santo, mirá Espíritu Santo, Jesús se fue de la tierra y me dijo esto, que vos me ibas a enseñar todo. Hay que leer la Biblia porque el Espíritu nos va a enseñar todo. Y encima nos va a recordar todo lo que Jesús nos enseña. Ya voy terminando. Juan 1:1 al 2 dice, en el principio, ahí es lo que yo le decía recién, la palabra ya existía. La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Ahí en otra versión dice, en el principio el verbo ya existía, el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. El que es el verbo existía desde el principio con Dios. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu. En Juan 16 dice, en realidad es mejor para ustedes, para todos nosotros, que me vaya, dice Jesús, porque si no me fuera, el abogado defensor no vendría. En cambio, si me voy, haciendo los cielos, entonces se los enviaré a ustedes. Cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado y de la justicia de Dios y del juicio que viene. El pecado del mundo consiste en que el mundo se niega a creer en mí. Fíjense que acá nos dice cuál es el pecado del mundo entero: negarnos a creer en Cristo. La justicia está disponible porque yo voy al Padre, dijo Jesús, y ustedes no me verán más. El juicio vendrá porque quien gobierna este mundo ya ha sido juzgado. Satanás, que en todas las maldades que vemos, la gente dice, si existiera Dios no habría guerra, pero Dios no está gobernando el mundo, la está gobernando Satanás. Por eso hay guerra, por eso hay hambre, por eso hay miseria, por eso todo lo malo que hay. Pero dice, yo vendré porque ese maligno ya ha sido juzgado. Y ya voy terminando. En Efesios, Pablo le sigue escribiendo varias cartas más y las voy a leer rápidamente a donde enseña del Espíritu. Efesios 1, del 13 al 14 dice, el Espíritu Santo
sella a las personas que han creído en el Evangelio de su salvación. En Romanos 8, del 14 al 15 dice: todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Cuando le escribe a los Gálatas, les dice en el capítulo 5, versículo 22 al 23, dice: el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. A los romanos les escribe y le dice en el capítulo 8, versículo 6: el ocuparse del Espíritu es vida y es paz. En Romanos le sigue diciendo en la carta, que en el capítulo 15, versículo 13 dice: el Dios de esperanza llena a las personas de gozo y paz en el creer. La clave está en creer, porque el pecado del mundo es que no creyó en Jesús. Y último, en la primera carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 16 y 17, dice: el Espíritu de Dios mora en las personas que creen. Gracias, Señor, porque el Espíritu mora en nosotros. Y ahora sí, vamos a poder orar dando gracias. Y esta oración, si bien nosotros estamos orando, ustedes saben que hay una lista de oración a donde cada persona pide por alguna necesidad y nosotros seguimos orando. Pero la oración de hoy va a estar guiada a todas las personas que pertenecen a esta casa, para que Dios se manifieste en sus vidas, para todos aquellos que están enfriando su tiempo con Dios, puedan volver a congregarse, puedan volver a arrepentirse, acercarse a Dios. Vamos a pedir perdón por los pecados que podemos haber cometido, para que el Espíritu Santo more en nuestras vidas y en la vida de todas aquellas personas que necesitan. Sé que estamos orando por Alejandra, por la familia. Si alguno quiere que oremos por algo especial, así yo... ¿Estamos? Bueno, entonces vamos a dar gracias a Dios. Señor, gracias por la reunión de hoy. Gracias, Señor, por enseñarnos a través del Espíritu Santo, de tu palabra, recordarnos, Señor, todo lo que tú has dicho. Y lo primero que has dicho es que nos amas tanto, que has enviado a tu Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda y tenga vida eterna. Gracias, Señor, porque has enviado a tu Hijo a morir en la cruz para llevar todos nuestros pecados. Padre Celestial, Dios Todopoderoso, Señor, hoy me presento delante de ti, Señor, para darte gracias por el día de hoy, por la reunión de hoy, y pedirte, Señor, por la vida de todas las personas que en algún momento han estado en esta casa de oración. Señor, la vamos a nombrar con nombre y apellido, y ayúdame, Señor, a no olvidarme de nadie. Señor, gracias por la vida de Amalia, por la vida de Nieves, y también en ella, Señor, por la vida de toda su casa, su familia, sus hijos, sus nietos, sus hermanos. Gracias, Señor, por la vida de Patricia Pulido, por su mamá que está en el cielo, por su hermana y por toda su casa y su familia. Gracias, Señor, por la vida de Marcela Gómez, particularmente por su vida y por su salud. Gracias por la vida de Leandro Gómez, el padre de la casa, Señor, para que tú lo guardes, lo cuides, Señor, y en este tiempo lo traigas con lazo de amor a tu reino. Gracias, Señor, también por la vida de Leandro hijo, por su hija, Señor, por su corazón y por todo lo que tú vas a hacer en la vida de Leandro. Señor, gracias porque sabemos que estamos orando especialmente por Emilia, para que ella sea guardada y cuidada en el Espíritu. Gracias, Señor, por la vida de Laura Gómez, Señor, esta mujer toda poderosa que tú has empoderado como una empresaria. Señor, te damos gracias por su vida y por su corazón. También por la vida de Marcelo y por su corazón, Señor, de amor a la gente. Y aunque hoy, Señor, él no pueda manifestarse plenamente, sabemos lo que tú vas a hacer en su vida y los planes de bien que tienes para él y no de mal. Señor, gracias por la vida de Cristina Almirón, por su familia, sus hijos, sus nietos, y porque hoy, Señor, está en Calera construyendo su casa. Señor,
envíale obreros capacitados, personas con ganas de ayudarla, envíale los recursos para que ella pueda comprar los materiales que necesite para poder terminar el hogar como ella lo ha planificado, como ella lo ha deseado. Señor, gracias por la vida de Cristina. También te doy gracias, Señor, por la vida de Oscar Salinas, a quien recordamos con amor, y que tú lo traigas con lazos de amor a tu reino. Señor, te damos gracias por la vida de Jorge Ferra. Señor, que él pueda volver a tus caminos para ser salvo él y toda su casa. Gracias, Señor, por la vida de Rodolfo, por la vida de Tato, por la vida de Nadia, por la vida de Bauti, por la vida de Mariano, por la vida de Brenda, por la vida de Martina, por la vida de Máximo, Señor. Gracias por la vida de Jerónimo. Señor, gracias por la vida de Esther. Señor, gracias por mi vida. Gracias por la vida de todas las personas que se han congregado y se van a congregar en esta casa. Y también especialmente te pido por la vida de Miguel Morales, por su casa, sus hijos, su familia, y por la vida de Mariela Ortiz, por sus hijos, su casa, su familia. Señor, por la vida de Valentín para cuando venga a estudiar en Córdoba. Señor, que el Espíritu lo guíe. Padre Celestial, Dios Todopoderoso, Señor, gracias por esta mañana. Gracias, Señor, por la vida de Alejandra Dáez y por la vida de Silvia Escabone, que ellas se conectan en oración sabiendo que a veces las distancias en esta ciudad son largas, son complicadas y a veces no tenemos todos los medios para acercarnos, pero ellas sabemos que han sido elegidas por vos para que en este tiempo reciban tu palabra, sean salvas, se puedan con el tiempo congregar, Señor, y bautizarse en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gracias, Señor, por todas aquellas personas que ya se han podido bautizar, y rogamos por todas aquellas que se van a bautizar, Señor, en el próximo año, en un día cálido, en un día, Señor, donde tú vas a elegir el sol y la calidez del agua para que ellas puedan bautizarse. Señor, me presento delante de ti en acción de gracias para rogarte, Señor, que en esta semana todos recibamos la ayuda del Espíritu Santo para que podamos morar en Él, para que podamos recibir la bendición del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y en este abrazo de amor, abrazar a toda tu casa, a todos renovados en Cristo, a la iglesia, y bendecirnos con la bendición de lo alto, con la bendición de Dios Padre, de Dios Hijo y de Dios Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Muy bien.